En esta jornada de mujeres que están transformando la educación, vamos a participar en un panel con Guadalupe Díaz Costanzo, que es la directora del Museo y del C3, del Centro Cultural de la Ciencia, y con Carla Sabatini, de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Las dos se encargan de dar a conocer la ciencia y la sustentabilidad, y la mesa se llama Comunicar la ciencia, el impacto de los saberes en la sociedad. Gracias a las dos por el tiempo. Tengo que además decirles que tuvieron la súper buena onda de venir. Carla venía volando casi, estábamos hablando de si llegaba en helicóptero, porque salía de otro lugar y no quería perderse el espacio. Así que, primero que nada, gracias a las dos por estar aquí. Con respecto a comunicar la ciencia, hemos tenido varias charlas y después vamos a tener otra con Silvia Torres Carbonell sobre mujeres que se abocan a la ciencia o al STEM, en todo caso, para no cerrarlo en un tema. Pero sabemos que la ciencia no es generalmente una disciplina que las mujeres toman por naturaleza. En otras charlas, el año pasado, tienen la ciencia como tema, pero ya a los 10, 12 años han abandonado eso. Entonces, podríamos partir de eso, de cómo se las acompaña a las chicas en la vocación de ser científicas. Bueno, muchas gracias, Patricio, por esta invitación. Un placer compartir ahora este momento también con Carla. Dijiste varias cosas interesantes para empezar. Se podría empezar haciendo doble clic en varias de ellas. Me voy a quedar con esta última de la participación de las chicas en las distintas disciplinas científicas. Por una parte, quiero ir desde un macro, si me permitís, que es que Argentina es un país, en relación a las estadísticas globales, bastante atípico. Y hay una buena noticia que tenemos, que es que tenemos más de un 50% de mujeres científicas participando en el sistema científico como investigadoras. Sin embargo, cuando empezamos a mirar esos datos en detalle, los miramos, por ejemplo, por disciplinas. ¿Cuántas mujeres participan en física, en química, en las áreas de ciencias de la computación? O cuando los miramos a nivel de la carrera, ¿cuántas mujeres acceden a puestos de liderazgo dentro del sistema científico y tecnológico? Bueno, ahí todavía tenemos que seguir trabajando bastante y tenemos que seguir repensando muchas de nuestras prácticas. Voy a tomar un solo ejemplo sobre el cual comentaba hace un rato. Por ejemplo, nosotros desde el Centro Cultural de la Ciencia, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, un aspecto de todo ese gran mundo en el que estamos trabajando es, en colaboración con la Fundación Sadowski y la Fundación Banco Nación Argentina, en la promoción de, digamos, en el desarrollo, mejor dicho, de cursos y experiencias de aprendizaje sobre las ciencias de la computación, que es una de las áreas en las cuales sabemos se anotan en las carreras muy pocas chicas. Estamos hablando de menos de un 20% de participación de chicas en carreras vinculadas a las ciencias de la computación. Bueno, ese dato claramente es algo sobre lo cual tenemos que tomar, digamos, decisiones, ¿no?, para revertirlo muy conscientemente e insisto, sobre todo reflexionando mucho sobre nuestras prácticas déjame hacer un poco de promoción, porque justo acabamos de abrir las inscripciones de un nuevo programa que se llama Numéricas, que es este programa que te cuento que estamos haciendo con la Fundación Sadowski, especialistas en ciencia de la computación, y con Banco Nación Argentina, específicamente para chicas entre 16 y 18 años, sobre, por ejemplo, temas como ciberseguridad, desarrollo de apps, desarrollo de videojuegos, ciencia de datos. Bueno, queremos ver qué pasa. Las profesoras están especialmente sensibilizadas y comprometidas con esta propuesta y queremos efectivamente dar una oportunidad concreta para que conozcan, por supuesto, desde una fuerte perspectiva de género, cómo es ese mundo de las ciencias de la computación que hoy necesita más chicas y más mujeres en sus carreras. Gracias, Guadalupe. Bueno, poco puedo agregar en materia de datos y de estadísticas, tal vez
compartir que desde un lugar distinto a mí me toca trabajar en el ámbito de la formación docente y en el espacio en el que trabajo en la Universidad de San Andrés, que es una cátedra abocada específicamente a educación para la sostenibilidad. El tema de género lo tomamos desde un lugar un poco más amplio que la elección de las vocaciones de las carreras STEM, aunque sí es una preocupación y bueno, particularmente dentro de los programas de formación en educación para la enseñanza de las ciencias, que dirige Meili Furman, que seguramente también pasó por acá. Bueno, tratamos de indagar qué es lo que sucede en el aula con el despertar de las vocaciones científicas, ¿no? Y más allá de los datos de la brecha de género en por qué las chicas a lo mejor abandonan a cierta edad, como vos hablabas de un umbral alrededor de los 10 años, el interés por la ciencia, también tratamos de abordar un poco más de raíz qué mensajes acerca de los propósitos de la ciencia brindamos a través de la educación, ¿no? Qué estereotipos de conocimiento científico seguimos reproduciendo y fundamentalmente desde la pregunta por el sentido. ¿Qué ciencia queremos enseñar y para qué mundo, para qué visión de futuro, ¿no? Así que bueno, podemos seguir charlándolo. Me parece bien, me parece bárbaro abrir espacios. Mientras hablabas, buscaba el subtítulo de la charla, el impacto de los saberes en la sociedad, porque también hay una idea de comunicar la ciencia a la sociedad que abre el juego, no solamente a las chicas, digo, que abre el juego a todos en la vocación. Y yo sé, Carla, que tu trabajo en sostenibilidad, lo digo ahí bien dicho, es súper imprescindible. Y en el caso de Guadalupe, desde el C3, el trabajo de promoción de la ciencia, cuando buscan esa promoción e innovación, también están todo el tiempo buscando, y creo que podríamos encontrar un punto en común, que es la muestra de océanos, por ejemplo, ¿no? Te agradezco mucho, Patricio. Sí, bueno, cuando antes te decía que tu introducción realmente daba para profundizar, ¿no?, en distintos aspectos, uno es ese, es el impacto de los saberes en la sociedad y, mientras tanto, paralelamente yo pensaba las oportunidades de participación en la cultura científica, entendiendo a la ciencia como parte de nuestra cultura también y brindando, entendiéndola como parte de la cultura, y a eso me refiero también, sin estar exenta de discusiones, de debates, de construcciones, donde realmente necesitamos que esa participación sea amplia. Por supuesto, la comunidad científica, las instituciones son una parte fundamental de eso, pero también la sociedad. Entonces, nuestro gran objetivo último en muchas de las propuestas que llevamos adelante tiene que ver con habilitar nuevos espacios de discusión y participación en temas que son relevantes para nuestra vida cotidiana. Pensemos cuántas de las decisiones que tomamos más cotidianamente están atravesadas por algún aspecto de la ciencia o la tecnología. Por supuesto, el ejemplo quizás más grande o inmenso que vivimos todos hace poco es la pandemia, ¿no es cierto?, desde ya. Entonces, ese aporte, déjenme decirlo así, como a la construcción, ¿no?, o al desarrollo y al empoderamiento de una ciudadanía científica, capaz de participar de los debates científicos que hoy necesitamos dar, donde, por ejemplo, mencionabas la exhibición de Océano, también incluye un debate donde queremos que más personas participen de la discusión de dónde está nuestro mar argentino y cómo utilizar esos recursos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si lo pensamos desde ese punto de vista. O también el mar, por supuesto, en relación a, por supuesto, discusiones que tengan que ver con la contaminación, con el cambio climático, en otras palabras, con cómo producimos y cómo consumimos, en cómo como sociedad podemos aportar y debemos aportar, ¿por qué no demandando también soluciones a las instituciones para aportar esta transformación cultural en donde nuestro mar argentino sea parte también de nuestra vida un poco más cotidiana? A eso apuntaba un poco la exhibición Océano, que estuvo varios meses en el Centro Cultural y que hicimos con la colaboración de las personas, un poco también ayudándonos a pensar esos temas, y 18 científicos y científicas extraordinarios de todo nuestro país. Carla, yo decía en esta idea del impacto de la ciencia sobre la sociedad, cómo ustedes, cómo es tu rol a aportar a la idea de sostenibilidad. Bueno,
El primer gran desafío es acercar lo que en apariencia en la opinión pública es algo lejano, ¿no? A menudo se tiende a pensar que el cambio climático es algo que sucede allá afuera, lejos, que la naturaleza es algo que está separado, que no tiene nada que ver, sobre todo para quienes habitamos en entornos urbanos, y en realidad estamos tan profundamente atravesados por una crisis climática cuyo correlato, como decía Guadalupe, más palpable últimamente fue la pandemia, y aún así nos cuesta despertar a la inminencia de cambios que nos va a traer como sociedad, como comunidades muchas, no solo la sociedad argentina. Entonces, un primer desafío es esa sensibilización de que no estamos hablando de algo lejano y que va a venir en el futuro, estamos hablando de cambios concretos que empezaron en el pasado y se sienten fuertemente en el presente. Y entonces, como parte de esa sensibilización, también una tarea importante para nosotros es construir un margen de maniobra para la esperanza y para la transformación, ¿no? Porque a veces también es tentador caer en cierto grado de angustia, incluso una visión un poco apocalíptica de lo difícil que es generar un conjunto de cambios complejos que tienen correlatos profundamente políticos, económicos y sociales y que además se dirimen de manera significativa en entornos que sí nos quedan lejos, como las decisiones de la geopolítica, las decisiones globales, ¿no? Sin embargo, todo lo que hace a los desafíos de sostenibilidad también nos día a día nos brinda la oportunidad de encontrar pequeños márgenes de maniobra que van desde el revisar algunos hábitos cotidianos hasta el hacernos parte de una cultura científica, como decía Guadalupe recién, casi en términos de alfabetizarnos climáticamente, ¿no? A menudo mis alumnos me escuchan y me sufren en las clases cuando tratando de interpelarlos sobre la importancia de estos temas, digo, es impresionante cómo como sociedad salimos a la calle frente a momentos emocionantes y muy lindos como ganar la Copa del Mundo, pero realmente no tenemos idea de lo que se dirime en momentos tan importantes como una COP, como sucedió la COP de Escazú hace muy poquitos días, o como va a suceder en el mes de noviembre, y si tuviéramos conciencia de lo que también podemos generar por la vía de la demanda y de ser sociedades más comprometidas, más alfabetizadas, que comprendemos científicamente el tamaño de los problemas que nos están atravesando, posiblemente también construiríamos culturas políticas más maduras que sabrían exigir a quienes toman decisiones que tomen un poco más seriamente estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, estos desafíos de largo plazo, insisto, en lo cotidiano discuten, se dan de bruces con la forma palpable que en el día a día cobra la tarea de educar, que después está atravesada por una gramática, una forma de organizarse en el tiempo, en los espacios, en los horarios, en la realidad de docentes que tienen que ir de una escuela a la otra, que a veces hacen todavía más difícil el obstáculo de pensar integralmente proyectos, de trabajar con otros, de desarmar los formatos escolares que nos juegan en contra, ¿no? Pero bueno, es un poco en ese doble juego entre lo que es a largo plazo y lo que inmediatamente ya podemos empezar a hacer, donde hay muchos intersticios para la transformación y bueno, este espacio también aprovecho para agradecerlo porque es una invitación a explorarlos. Justo te me anticipás, y gracias por la respuesta, justo te me anticipás a la pregunta que les iba a hacer, porque yo hablaba de la vocación de las niñas o de las chicas de la primaria, hablamos del impacto de la sociedad, y yo quería preguntarles a ustedes por la importancia de la educación, siendo desde la comunicación de una directora de museos y del C3 y de una especialista y profesora en una escuela de educación, ¿cómo se trabajan estos temas formando a los estudiantes que finalmente van a ser maestros también? ¿Sí? Bueno, por supuesto no hay una receta, no hay un camino, ¿no? Creo que mucho no es nuevo, mucho de lo que yo te podría decir es poner a los estudiantes en el centro, poner sus intereses y también ayudarlos a ver que esto es parte de sus intereses, porque cuando hablamos de sostenibilidad hablamos ni más ni menos que de sostener la vida en nuestro planeta, de sostener y de resignificar los modos de relacionarnos, primero que nada entre nosotros los seres humanos y después, por supuesto, también de relacionarnos con otros seres vivos y con otras cosas que no son seres vivos, pero que son del mundo natural y que sostienen nuestra vida. Entonces, sostenibilidad implica todo eso. Entonces, cuando me preguntás cómo formamos estudiantes
es enormemente complejo, pero en resumidas cuentas es ayudarlos a que se sientan, se vean, se reconozcan parte de eso, ¿no? Con una visión mucho menos quizás antropocéntrica y más holística, más integral, más interdisciplinaria, más sistémica, que les permita comprender las interdependencias que hacen posible que esa persona sea todo lo que es y haga todo lo que hace, ¿no? Y bueno, a partir de allí se desprenden muchos caminos posibles que nosotros tratamos, en resumidas cuentas, de que partan de poner en valor lo que ya pasa en las escuelas. Tanto se habla de innovación que a veces la sensación es que se devalúa lo que existe o que está todo tan mal que el mandato es barajemos, seguimos de nuevo, y la verdad es que no hay fuerza, no hay energía, no hay recursos, no hay tiempo para hacer eso. Entonces, un buen atajo es empezar a constelar todos los esfuerzos valiosos que generalmente suceden en los espacios educativos para potenciarlos, darles fuerza y redireccionarlos, reorientar el propósito hacia esto. Guadalupe. Quizás de mi lado decir que, en primer lugar, quizás sea una obviedad o quizás sean palabras que usualmente no van tan juntas, pero los museos son espacios para el aprendizaje. Entonces, déjame hablar de algo que mencionó, creo que en la respuesta anterior, Carla, quizás la importancia que desde nuestros lugares podamos seguir pensando en estas oportunidades de trabajo genuino, donde se potencie sobre todo la alianza, por ejemplo, entre escuelas y museos, que es tan valiosa, la alianza entre los profesionales de los museos y los equipos docentes. Los museos como parte de, déjame decir, de un sistema también, en este caso, Museo de Ciencia, de educación en ciencia y tecnología. Entonces, quizás mi reflexión o mi aporte de alguna manera es transformar un poco tu pregunta, llevarlo hacia la importancia del trabajo en alianzas, del trabajo no como esfuerzos de instituciones independientemente, haciendo esfuerzos de modo separado, sino más bien trabajando en los complementos. Los museos pueden ser grandes espacios complementarios a las escuelas en muchos casos, con otras oportunidades. Nosotros no tenemos clases de 40 minutos, no suena ningún timbre, tenemos otras formas de llevar adelante ese aprendizaje. Entonces, es a partir de ese diálogo constructivo, de apoyarnos mutuamente, de generar esas alianzas, me parece que podemos seguir explorando esas nuevas oportunidades, nuevos programas, nuevas actividades. Les hago una pregunta a cada una, ya que tenés el micrófono, arrancamos con Guadalupe. Una de las cosas que tiene el C3 es que comunica la ciencia de una manera muy disruptiva. El año pasado estaban hablando sobre el infinito como tema, y para trabajar en el infinito lo llevaron a Paolo Bernasconi, que cada una de las ideas que tenía era una obra de arte. Quería preguntarte, ¿cómo llegan a eso? ¿Cómo llevas vos la dirección del museo? ¿Y cuánta gente trabaja con vos pensando en cosas así? Me sonrojo un poco porque, bueno, son también muchos elogios, así que te lo agradezco. Pero es que realmente lo que hicieron, bueno, yo estuve ahí en la inauguración, vino Filmus, hablaron, y yo decía, yo no puedo creer lo que estoy viendo, era fabuloso. La verdad, somos un equipo de 44 personas, que no es tanto, quizás para la dimensión, para la cantidad de público. Para quienes no conozcan el Centro Cultural de la Ciencia, es un museo, si lo tuviéramos que clasificar, de tamaño mediano, como se dice en la jerga, ¿no? Ni de los más grandes ni de los más pequeños, con más o menos 250.000 visitantes por año que vienen. Y ahora que tienen el polo gastronómico enfrente, seguramente va a aumentar la cantidad de gente que los visite. Viste, van a comer y después cruzan. El plan es perfecto, y además las actividades que estamos haciendo este año también creo van a ser muy convocantes, pero tratando de responder a tu pregunta, es una búsqueda permanente. Me encantaría darte una respuesta o una receta. Y déjame decirte, y no por esto que no seas original, pero es una pregunta que nos hacen muy a menudo. Por supuesto, tratamos de pensar mucho sobre de alguna manera, nuestro manifiesto, nuestra forma de pensar, nuestra filosofía de llevar adelante esa comunicación pública de la ciencia, donde parte de las recetas es un poco lo que conversábamos antes, es con otros. No somos nosotros solos, 44 maravillosos, gente extraordinaria y muy creativa, pero casi siempre es en alianza, es con otros.
es, en este caso, trabajando en colaboración con artistas y tendiendo esos puentes entre el arte y la ciencia. En otros casos es trabajando en alianzas con escuelas. Los docentes trabajamos en conjunto, somos socios. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, una de las características es el pensar, el trabajar, el discutir con otros. Y en ese otro, la comunidad científica siempre está en algún lugar por ahí asesorando, participando directamente. De alguna manera la comunidad científica siempre está también ayudándonos en la tarea de la divulgación científica o de la comunicación pública de la ciencia, que como característica también tiene, que es multidisciplinaria. Entonces, bueno, ahí volvemos a esto del trabajo en equipo, el trabajo más colectivo entre instituciones también. Gracias por la respuesta y fui poco original, la verdad. Gracias por la gentileza de no decir que fui poco original. Pero, Carla, y en el caso de ustedes, nosotros tenemos varios en TICMAS, tenemos varios chicos que fueron a la universidad y de hecho tuviste como alumna a una compañera mía que no pudo estar hoy, que es Laura Maninucci, y que estaba como, ¿por qué lo hicimos un jueves para perder? ¿Viste? Ella quería estar acá, ¿no? Pero hay algo que ustedes que tienen en la cátedra que también tiene que ver con la innovación y con el compromiso. Yo veo cuando se van a la Concagua a ver cosas, digo, ¿cuánto tiempo le dedican a eso también desde la clase, desde la cátedra? ¿Cuánto tiempo le dedican a las redes, a generar redes con otros docentes y a buscar un mecanismo que sea actual en la educación? Casi que todo el tiempo, te diría. O sea, no puedo no responderte sistémicamente. Si vos mirás, para tratar de ser ordenados, en nuestra página web vas a encontrar que tenemos 4 líneas de acción principales. Una tiene que ver con ofrecer oportunidades de formación en el ámbito formal de la universidad, ya sea para docentes, tomadores de decisión, personas como ustedes que desde otros espacios de la sociedad civil se interesan por la educación. Otra línea tiene que ver con trabajar específicamente con producción y generación de conocimiento y compartir ese conocimiento. Otra línea tiene que ver con el fortalecimiento o el apoyo a juventudes, que las juventudes en este momento son una fuerza súper importante en promover la sostenibilidad, saben muchísimo, inciden, se meten en espacios para generar transformación política, pero además a veces buscan ayuda, entonces donde podemos también allí apoyamos y tenemos proyectos conjuntos lindos con algunas organizaciones. Y otra línea de acción en sí es la generación de alianzas. Ahora, están totalmente intrínsecamente relacionadas, porque nosotros no podemos ofrecer oportunidades de formación a redes de escuelas si no es mediante las alianzas. Nosotros no podemos generar conocimiento. Una de nuestras líneas principales, por ejemplo, es una revista académica que estamos lanzando este año y es una iniciativa que nos vinieron a pedir un grupo de jóvenes estudiantes y graduados de la universidad. Queremos hacer esto porque los jóvenes no tenemos dónde publicar, se nos pide que tengamos experiencia, pero no tenemos espacios serios, entonces estamos generando un espacio con referato, con todas las pautas necesarias para que puedan iniciarse en la academia. Es un proyecto liderado y gestionado enteramente por ellos, y entonces eso también se solapa con la línea de juventudes. Y así sucesivamente. Podría enumerarte un montón de ejemplos y me pusiste la Concagua. No se crean que soy una montañista de verdad, solamente que Patricio siempre me agarró en momentos de comunicación informal en los que de casualidad, sí, en nuestra vida personal, todos los miembros del equipo tenemos una inclinación muy especial por buscar inspiración en la naturaleza. Es una parte, casi por decírtelo muy científicamente, huevo gallinesca de nuestra naturaleza. No sé qué viene primero, si el amor por nuestro planeta o el amor por lo que hacemos, y obviamente se retroalimentan todo el tiempo. Así que gracias por esa nota de color. Guadalupe y Carla, muchas gracias por haber estado aquí en el auditorio de TICMAS hoy, el día que estamos dedicando a mujeres que transforman la educación. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.